Llegamos a nuestro último episodio de introducción al cristianismo. Este curso que empezamos cuando estaba partiendo la cuarentena en Chile y que nos iba a decir que todos los capítulos iban a finalmente ser vía Instagram Live para después subirlos a YouTube. Pero hemos llegado al final de 7 episodios. Hoy me gustaría repasar con ustedes las enseñanzas de cada uno de estos episodios. Repito lo que ya he dicho en los últimos capítulos de nuestra pretensión. Obviamente este fue un curso de redes sociales, de Instagram. No es un curso universitario en que podamos profundizar mucho, en que podamos tener una interacción directa, pero creo que algo nos ha dejado, gracias a todas sus respuestas, preguntas, comentarios. Sé que algo ha ayudado y estamos contentos con eso. Hablábamos en el primer episodio, ¿se acuerdan? De el hombre en busca del sentido, y concluíamos al final que si lo que el cristianismo nos presentaba era cierto, no era tanto el hombre, el ser humano, que buscaba el sentido, sino el sentido que llevó a buscar al hombre. Había preguntas en nuestro corazón que no podían responder la ciencia. Preguntas que no son matemáticas, que no son lógicas, pero preguntas que nos tocan en lo más hondo. Preguntas que no se responden de una vez para siempre, sino que hay que involucrar a toda la persona, a toda la existencia, para ir caminando hacia el horizonte de encontrar la respuesta. En ese primer episodio, ya hace meses, hablábamos de que eran preguntas inútiles. Obviamente, una pregunta útil me genera un cambio concreto, rápido, palpable en mi vida. Y son las preguntas que decíamos de la ciencia. Claro que es importante encontrar la vacuna del coronavirus, claro que lo es. Es una pregunta útil, una respuesta muy útil. Pero el ser humano va a encontrar algún día la vacuna del coronavirus y aún así va a seguir hambriento de sentido, de amor, de belleza. Además de estas preguntas útiles, estaban las preguntas inútiles, que son las preguntas, aunque parezca una paradoja, más necesarias. Y esa es la pregunta por el sentido. Es inútil, porque no me da una respuesta que yo puedo tocar, así que puedo explicar totalmente, pero es la más necesaria porque me permite caminar. Es como si fuera una base. El sentido, lo que toca la fe, una base sobre lo que yo puedo edificar mi existencia, sobre la que yo puedo caminar y sobre la que todas las respuestas útiles encuentran su punto de apoyo. Hemos repetido ya varias veces esta pregunta. Sí, nos podemos levantar de la cama sin saber cómo responder a preguntas útiles, a preguntas científicas, pero no nos podemos levantar de la cama con facilidad, sin saber para qué vivimos. Y estas son las preguntas que tocan el sentido, estas son las preguntas que tocan la fe. Ser humano, ser religioso. No vamos a repetir todo el curso, pero en el segundo episodio concluíamos que sí. Donde hay ser humano, hay religión. Veíamos que las grandes respuestas eran el agnosticismo, el ateísmo y el teísmo. Y dijimos que al final en la práctica no existían los agnósticos, porque el agnóstico es aquel que dice, o Dios no lo conozco, no lo puedo conocer, pero en la práctica la gente vive como si lo conoce, o como si no lo conociera. Y acá poníamos el ejemplo de ese amigo tuyo que es agnóstico, pero te dice, tú reza, reza. O al revés, que dice que es agnóstico, pero en verdad no le importa nada. En verdad está viviendo como ateo o como un teísmo. Entonces, donde hay ser humano, hay ser religioso. Y esa pregunta no se puede evadir. Después nos adentramos en Jesucristo, el único anunciado. ¿Qué queríamos decir con eso? Que el cristianismo tenía algo de único. Hoy, el 24 de junio, celebramos en la iglesia la fiesta de San Juan Bautista. Juan Bautista fue el último profeta.
el que unió el Antiguo con el Nuevo Testamento. Jesucristo fue el único personaje de la historia de las religiones anunciado miles de años antes de que naciera. Este hecho no ha pasado con ningún otro personaje de la historia. Lo decíamos, ni con Buda, ni con Confucio, ni con Lao, con nadie. No ha pasado con nadie, solamente con Jesucristo. Y también era un unicum, algo único en la historia de las religiones, el hecho del cristianismo, porque había una gran desproporción entre lo que fue Cristo, que era un hombre sencillo de la Galilea, que recorrió un espacio muy acotado de nuestro planeta, con el impacto que tuvo en la historia. Y por eso decíamos que tenía razón de ser partir por el cristianismo en vez de empezar a indagar en otras religiones. Jesucristo como un acontecimiento, un hecho que pasó. Vimos que no podía ser un mito, porque lo atestigua toda la historia, fuentes bíblicas, fuentes extrabíblicas, toda la historia, la historiografía atestigua que existió una persona en el siglo I que se llamó Jesús de Nazaret y que partió la historia en dos. Y si dudamos de ese hecho, tenemos que dudar del Imperio Romano, de Alejandro Magno, porque nuestra forma de conocer los hechos pasados son las fuentes historiográficas que dan testimonio de Jesús. Vimos también que no podía decirse que era una leyenda, o sea, se puede decir con palabras. Yo con palabras puedo decir, no, Jesús se lo inventaron los apóstoles, se lo inventó San Pablo, pero históricamente no se sostiene. Y eso lo pueden ver también en los episodios pasados, en el capítulo 4. Capítulo 4, 5 hablamos de eso. Entonces, ¿qué dijo Jesucristo de sí mismo? Llegamos a la gran conclusión de que Jesús, si lo vemos seriamente, dijo de sí, yo soy Dios. Solamente se explica la figura histórica de Jesús de Nazaret si es que Él, no otros inventaron de Él, si es que Él dijo, yo soy Dios. Solamente así se explica que lo hayan matado. Solamente así se explica que haya generado tal revuelo en su época. Solamente así se explica que haya logrado un grupo de seguidores tan fieles que creían que no seguían a una persona más, que creían que seguían a Dios. Y por eso daban la vida y la han seguido dando hasta el día de hoy. Hoy hay más mártires que en el primer siglo. Entonces, nuestra conclusión es que no se puede decir tan fácilmente, no, si yo creo que Jesús fue un buen hombre, fue alguien que aportó mucho con su mensaje, fue un gran hippie, fue un gran profeta, pero no era Dios. No, esa no es la lectura de Jesús de Nazaret. Porque Él no dijo, yo soy una buena persona, Él dijo, síganme a mí. Yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Quien me ve a mí da al Padre. Jesús se presentó a sí mismo como Dios. Entonces hay tres posibilidades, decíamos. Una persona que se presenta a sí mismo como Dios, o está mintiendo si no es Dios, o tal vez es loco si no es Dios. Y Jesucristo, esta persona que generó todo este cambio en la historia, tantos días que se le han dado, podría ser una persona mala, y podría ser tu conclusión, podría ser un loco, o una tercera opción es que fuera realmente Dios. En el capítulo 6 veíamos el hecho histórico que atestigua, que funda toda la verdad del cristianismo, toda la potencia de cambio. Algo cambió el cristianismo en la historia, que tiene que ver contigo, la resurrección. Después de la venida de Cristo, después de su resurrección, todo cambia. Porque lo que el ser humano no quiere morir, no quiere que el sentido de su vida, que las personas que aman, que el amor desaparezca. Amar a alguien es decirle, quiero que tú existas para siempre, no quiero que mueras. Y la resurrección viene a cambiar esto. Nuestro destino ya no es para siempre la muerte, el mal, el vacío, no, es la vida. Y eso cambia todo. Y por último, hablábamos de la iglesia. Y explicábamos en el capítulo anterior, en el episodio 7, que la iglesia la quiso Jesucristo como esta comunidad, como esta familia espiritual, como este pueblo de Dios que lo sigue a Él. El cristianismo no es un sistema de verdades, solamente, claro, que creemos en verdades, que hay dogmas. El cristianismo no es una gran moral, solamente, claro que tiene preceptos morales.
El cristianismo no es creer en el mensaje de una persona, en un libro. El cristianismo es Cristo, es creer en Él. Y Él viene a cambiar todas nuestras vidas. Bueno, eso ha sido un repaso de todo el curso. ¿Qué significa esto al final en mi vida? ¿Qué significa? ¿Cómo me enfrento yo a esta gran pregunta, a este sentido? La respuesta, esta respuesta sobre el sentido, esta respuesta de fe, tiene que tocar toda tu existencia, entera, entera. Cuando tú entras en una relación de amor, no entras solamente con tu mente. Si yo quiero casarme con esta mujer, o esta mujer quiere casarse con este hombre, y antes, aparte de una relación de noviazgo, de pololeo, no solamente, voy a ver si me gusta. Entonces, ¿tiene los ojos del color que me gustan? Sí, hago un ticket. ¿Su familia me cae bien? Sí, me cae bien. ¿Me gustó la profesión que eligió él o ellas? Sí, me gustó. ¿Está de acuerdo con mis convicciones morales? Sí, está de acuerdo. No es así una relación de amor. Una relación de amor es algo que te sucede. De repente vas por la calle y encuentras a una mujer, o en la caso de una mujer, un hombre, que no sé cómo explicarlo, pero me gustó. Me encontré con esta persona. No sé cómo explicarlo, pero me sucedió algo. El cristianismo tiene mucho más que ver con un hecho que con una idea. Es algo que pasó, y como pasó a un hombre que era Dios, y que este hombre resucita y vence a todos los poderes del mal, y cambia la historia para siempre, ese hecho tiene que ver también con mi vida. Para entrar en esta relación de amor con Jesucristo, hay que captar que no solamente puedo entrar con mi mente, como hacíamos este ejemplo del ticket, a ver si me ha gustado una persona. Tengo que ir con toda mi existencia, sí, con mi mente, buscando razones, sí, pero también con un corazón abierto. Tengo que encontrar esta respuesta caminando con toda mi existencia. Es un ponerse a caminar. Lo que tratamos de hacer con este curso fue mostrar cómo sí hay indicios razonables para creer en esto. Fuimos más a la cabeza en esta parte del curso. Ojalá podamos hacer otra parte que vaya más al corazón. Y de eso se trata también este cierre, de tratar de pasar todas estas ideas que hemos visto de la cabeza al corazón. Hay muchas veces que me encuentro con jóvenes que me dicen, no, sí, yo me gustaría ser de la iglesia, yo creo que sí, pero es que hay muchas cosas que no estoy de acuerdo, son muchísimas cosas de la iglesia que no entiendo, que no estoy de acuerdo, y son muchísimas cosas y muchísimas otras cosas, y son miles de reglas. Bueno, eso en realidad no es así. No son miles de reglas. Hay 10 mandamientos que se resumen en uno: amar a Dios y amar al prójimo. No, sí, con eso estoy de acuerdo, pero... Y al final, muchas veces son 3 o 4 temas morales que no me convencen, y por eso rechazo toda una tradición, toda la iglesia, todo, porque hay 3 o 4 puntos. Pero hay muchas otras cosas que están en común. Si yo les pregunto, ¿estás de acuerdo con toda la caridad que hace la iglesia? ¿Tú sabes que es la institución que más ayuda en todo el mundo? No hay nadie que haga más por el ser humano que la Iglesia Católica. Sí, esto lo hace muy oculto a veces se nota más, pero está haciendo mucho y estoy seguro que si te preguntaran por eso dirías, no estoy de acuerdo. Cuando el Papa escribe una encíclica sobre la ecología, no, claro que estoy de acuerdo. Cuando se habla de grandes valores, estoy de acuerdo. Y de repente entramos en algunos temas morales, o en el caso de los escándalos y abusos, y por eso a lo mejor se rechaza todo. Si yo te pudiera invitar a algo, si tú estás lejos del cristianismo, lejos de la iglesia y hay cosas que no te convencen, es a un cambio de actitud. ¿Por qué no llegar como con una lista? Es que si me convencen, porque así me llegaron el otro día unos jóvenes, es que, a ver, háblame de estos 3 temas, como si en 5 minutos te pudieran explicar toda la antropología del hombre y convencerte de esos 3 temas morales que no te quedan del todo claros, y así entonces sí voy a entrar
a la iglesia o voy a creer. Tiene que haber un cambio de actitud, porque si yo estoy cerrado, nunca me voy a poder encontrar con ese acontecimiento. Nunca. Y la iglesia también, además de ser maestra, es madre. Y acá le digo mucho también a los jóvenes. ¿Tú estás de acuerdo con todo lo que te dice tu mamá y tu papá? No. ¿Y los quieres? Muchísimo, ¿sí? Y por esas 3 o 4 cosas que no estás de acuerdo, rechazas totalmente a tu mamá, todo lo que te ha dicho, todo. No. Con la iglesia a veces hacemos eso. Por algunas cosas que dejamos de entender o que no estamos de acuerdo, rechazamos todo. Y al rechazar a la iglesia, y acá lo digo de verdad con humildad, muchas veces rechazamos a Cristo, porque Cristo quiso quedarse en la iglesia, en la comunidad. Y te pregunto a ti, ¿cuáles fueron tus momentos de encuentro con la fe? Y seguramente tienen que ver con una comunidad en unas misiones, con una comunidad en un trabajo social, en un voluntariado, con una parroquia, con un movimiento, con un grupo de amigos. Jesucristo permanece en la comunidad, ahí permanece. Entonces, sí habría que tener un cambio de actitud, como nos presentamos frente a nuestros padres. Y aquí entender algo. Puede ser que tú en el momento presente no entiendas por qué la iglesia te pide algunas cosas, o el cristianismo, o Cristo, si vas un poco más hacia las fuentes de donde la iglesia saca sus preceptos. Pero lo que yo les pido como un primer paso es que por lo menos aceptes que no es porque sí, que hay algunas razones. Que no es que algún día se le ocurrió a alguien unas reglas arbitrarias y que te las están imponiendo. No es así, a veces nos falta fe. ¿De dónde vienen estos preceptos? ¿De dónde vienen? Y muchas veces, si somos sinceros, nos ponemos a pensar, ¿yo por qué creo esto? Tal vez estoy obedeciendo más a ideas que me llegan de afuera, a eslóganes que ya tengo que creer porque tengo que creer, que a convicciones que yo tengo dentro. ¿Por qué les digo todo esto? Porque el cristianismo no es una gran moral. Y muchas veces lo que aleja a los jóvenes de volver a Cristo, de volver a la iglesia, son puntos morales. Y yo no estoy rechazando ni diciendo que sean mentiras esos puntos morales. Solamente digo 2 cosas. 1, solamente que tú creas que esos preceptos, esos mandamientos, esa es una ley de vida, de libertad, que aunque no lo entiendas, creas que de fondo, ¿qué es lo que hay? Hay razones, no es porque sí, aunque no estés de acuerdo todavía. Y que ese hecho no te haga rechazar todo lo demás. Lo mismo que los hechos negativos que han pasado en la iglesia. El trigo y la cizaña que hablábamos en el episodio anterior. ¿Hay cizaña en la iglesia? Sí, lamentablemente sí. Pero como también la hay en tu familia, o también la hay en tu vida. Pero esa cizaña no hace que toda tu familia y que toda tu vida sea algo negro, oscuro, sin vuelta, sin solución. La historia se puede leer desde la oscuridad o desde la luz. El cristianismo obviamente opta por la luz del mundo. Y aquí te preguntaría, hemos dicho que no es una moral que no se entre por ahí. Tal vez conociendo a Cristo después entiendes un poco más algunos preceptos morales, pero no al revés. No es que primero para entrar y para creer y para volver a ser cristiana o cristiano, yo tengo que entender todos los preceptos morales, y entonces sí voy a ser cristiano. Puedes seguir intentando así años y años y no va a pasar. No es tanto por un convencimiento moral y racional y lógico, lo cual no quiere decir que estos preceptos o que todas las verdades del cristianismo no tengan parte de razón y que tengamos que usar la razón, pero es un acontecimiento que requiere un cambio de actitud de tu corazón, un salto de fe muchas veces, pero también una apertura de tu corazón. Y aquí yo te preguntaría sobre el sentido de tu vida. Porque a veces yo hablo con jóvenes alejados que están muy lejos, pero que se mantienen en esa lejanía, y yo les pregunto, pero ¿estás bien ahí? ¿Te falta algo? ¿Estás contento, alegre, lleno, pleno? Si la respuesta es sí,
Si tu vida de verdad es perfecta, si estás contento, si vas bien por ahí, tal vez el cristianismo no te tiene mucho que decir. Si tu vida es perfecta, si tú no tienes ningún error, si has dado con la clave del sentido de tu vida, te felicito y sigamos caminando juntos y hablemos, como sea que tú quieras definirte, como ateo, como no creyente, como agnóstico, como cristiano, como quieras. Pero, si en tu vida falta algo, si sientes que a pesar de todos tus esfuerzos como que nunca alcanzas, si reconoces que también en tu propia vida hay cizaña y no todo es trigo, entonces el cristianismo sí tiene un mensaje para ti, un mensaje de salvación. ¿Pero cómo lo hago? Yo te digo que tengas paciencia y no trates de resolver esos 3 temas que no entiendes de la iglesia como un ticket que me tienen que pagar para que yo entre en la iglesia. Si quieren que yo entre, me tienen que primero mostrar estos 3 puntos para que yo entienda y entonces yo entre. Así no vamos a entrar. Es captar que tengo una necesidad, que hay partes de mi vida que, si soy sincero o sincera, están muertas, que hay zonas oscuras que necesito luz. Y el sentido, la luz, no se puede autoprovocar, autogenerar. El sentido y la luz o se reciben o no se tienen. Pero la iglesia, qué prepotencia, ella cree la iglesia y este padre que solamente en Cristo se va a encontrar el sentido, entonces todas las demás personas que no lo conozcan no van a encontrar. Yo no creo que la iglesia tenga luz propia. La iglesia refleja la luz de Cristo. Y si me preguntas un sí o un no, sí. Yo te digo, te anuncio que Jesucristo es el sentido, la roca sobre la que puedes edificar toda tu existencia. Y testimonio de esto dan miles de vidas ocultas, personas sencillas, grandes santos, mujeres que se han dedicado a hacer pan, hombres que se han dedicado a la agricultura, políticos, literatos, artistas, que sí han creído y que han tenido una vida con sentido. Aquí hay muchas preguntas que se pueden generar. ¿Qué pasa con los no creyentes? ¿Qué pasa con...? ¿Que las podemos responder? Si las hacen, podemos entrar a eso. Todo hombre, ¿verdad?, puede encontrar la salvación. Porque es una pregunta que me hacen mucho. Entonces, ¿el que no conoce a Cristo no se puede salvar? Eso lo sabe sobre todo Dios. Y la salvación está abierta para todos. Pero lo que creemos como cristianos es que todos se salvan gracias a que el sentido, la palabra, el logos, nos vino a buscar, nos vino a rescatar, vino a vencer todo aquello que nos lleva a la muerte, que nos lleva a la oscuridad, que nos lleva al vacío, que Jesucristo es quien salva. Al final de este curso te quiero hacer esa pregunta. Nosotros sabemos que no hemos dado todas las respuestas, hemos dado algunos puntos que se podrían profundizar mucho más. Tal vez a veces hemos tenido algún error en precisión de datos, pero hemos tratado de mostrarte como sí hay razones para agotar alguna muralla intelectual que te impida acercarte a Cristo. Pero ahora depende de ti, de tu actitud. Y la actitud no es como la que decía, a ver, si quieres que yo te siga, sea, contéstame esto, convénceme de esto. La respuesta, decíamos, existencial. Jesús se va revelando de a poco. No es de una vez, es de a poco. Volvamos al ejemplo de la relación de amor entre un hombre y una mujer. Piensen ustedes en un hombre o una mujer que se te acercara y te dijera, no te conoce de nada, nunca lo has visto, te dijera, hola, ¿te quieres casar conmigo? ¿Qué diría? Está loco. No es así. Primero se ven, si él o ella se acerca, saca a bailar, después pide el teléfono, no vayas demasiado rápido porque me asusta, vamos de a poco, después paso un verano juntos, me conoce una parte de mí, yo conozco otra parte de ella o de él. Se va conociendo, se va tejiendo una relación. Así es también la relación con Cristo.
Pero imagínense que llegara esa mujer o ese hombre y te dijeran, a ver, respóndeme estas 3 preguntas que yo te necesito entender. ¿Qué vas a hacer tú si es que... No, pero es que no es así. Y recordemos, el cristianismo es un hecho, es algo que pasó, no es una idea. El cristianismo es una pretensión muy grande, que es Dios entró en la historia. Son hechos que pasaron, y es verdad, son hechos, algo que pasó, la resurrección pasó, que tiene un significado profundísimo, son hechos que salvan, y como pertenecen a Dios, salvan para siempre, o abren las puertas de la salvación para todos y para siempre. Y significan algo, pero son hechos. Entonces, si en esto se funda el cristianismo, en tu vida, tiene que estar un corazón abierto, realmente abierto, porque si tú no quieres creer, nadie lo puede hacer por ti. Si tú no abres el corazón para captar el significado de algunos hechos, nadie lo puede hacer por ti. ¿Y quién dijo que solamente es verdad lo que podemos ver y tocar? Porque eso es lo que el hombre cree hoy. ¿Quién dijo que solamente es verdad lo que puede probar la ciencia? ¿Quién dijo? Bueno, eso es lo que nos dice nuestra cultura. Todo lo que podemos ver y tocar, en sentido ampliado, puede ser con microscopios, con macroscopios, todo lo que podemos demostrar experimentalmente, eso entra en un criterio de verdad. Lo que está afuera no lo es. ¿Quién dijo eso? El hombre está rozando cada vez más los límites de la tecnología y cada vez más hay una crisis de sentido. Porque la ciencia nunca va a poder responder sobre el sentido. La ciencia me puede decir el cómo, el Big Bang, cómo empezó todo, cómo. Entre paréntesis, la teoría del Big Bang la propuso por primera vez un sacerdote católico. La ciencia puede decir el cómo. Y el cristianismo no está peleado con la ciencia ni mucho menos. Pero la ciencia nunca va a poder responder el por qué. La pregunta sobre el sentido no te la va a dar la cultura de hoy, que ahoga la fe, que lo deja como algo del territorio subjetivo que nada te puede responder. Y pregúntate, las preguntas que más te afectan, las que más quieres responder hoy, ¿te las puede responder la tecnología? ¿El iPhone 20 te lo va a responder? ¿Netflix 4.0 te lo va a responder? ¿Dónde sigues buscando esas grandes respuestas a tu vida? Si las encuentras ahí, perfecto, de verdad que borra este curso, no lo verás. Pero si no, abre de par en par las puertas de tu corazón y atrévete a encontrarte con Cristo. No con tus ideas de lo que tú crees que es el cristianismo y la iglesia, sino con lo que verdaderamente es Cristo. Cuando Juan Pablo II fue elegido, gritó en la plaza de San Pedro: no tengan miedo, no tengan miedo. Y el mundo de hoy tiene miedo. Un mundo que se creía dominador de la naturaleza y de todo, frente a un virus, ¿cómo se detuvo? Y tiene miedo. ¿Y por qué el mundo tiene miedo? Porque se ha olvidado de Dios. Si yo no tengo una base, una roca sobre la cual edificar mi existencia, tú quitas la base, se cae todo el edificio. ¿Por qué tiene miedo el mundo? ¿O por qué yo a veces o tú tenemos miedo? Porque nos hemos olvidado de Dios. Juan Pablo II gritó cuando fue elegido: no teman, abran de par en par las puertas de su corazón a Cristo, que ha sido la invitación que estoy tratando de extenderte al final de este curso. Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, al ser elegido Papa, continuando también este mensaje de Juan Pablo II, dirigió a los jóvenes: queridos jóvenes, no tengan miedo de Cristo. Él no les quiere quitar nada, se los quiere dar todo. Y el Papa Francisco ha insistido mucho sobre los jóvenes. Ustedes pueden leer los discursos de las Jornadas Mundiales de la Juventud, pueden leer Christus Vivit, y él dice que los jóvenes, que ustedes, no son el futuro de la iglesia, no son el futuro del mundo,
son el presente, son el hoy. Y nos dice muchas veces Francisco, no se dejen robar la esperanza. ¿Qué te está robando la esperanza hoy? O lo podemos invertir y hacer otra pregunta. ¿Cuál es la fuente de tu esperanza? ¿La ciencia? ¿Que descubran la vacuna del coronavirus y ahí se va a acabar todo? ¿Dónde estás buscando el sentido de tu vida? ¿Solamente en lo que puedes ver y tocar? ¿O puede haber algo más? ¿O detrás del mundo y de las leyes de la matemática está el amor? Eso es lo que quiere el cristianismo. No venimos nosotros de la evolución solamente. La evolución, si es real, es el cómo, pero la causa es el amor. De eso se trata el cristianismo, de que no es el hombre en búsqueda del sentido, sino el sentido en busca del hombre. Y el sentido es el amor. Dios es amor. Y te espera, y te llama, y te sale al encuentro en la persona de Jesucristo. Muchas gracias. Ahora vamos a dejar un momento para que hagan preguntas y vamos a tratar de responder como siempre. Vamos a dejar unos minutos ahora para que hagan preguntas de cualquier episodio, preguntas que le hayan surgido, comentarios también. Entro a responder y cerramos nuestro curso de introducción al cristianismo. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias. Han llegado algunas preguntas y seguimos recibiendo, si se le ocurren más en el camino. Pregúntale a Rosario, ¿es verdad que las personas que aún conociendo a Dios lo niegan, no se salvan? Es una gran pregunta porque a veces se adjudica a la Iglesia que la Iglesia ha dicho que algunas personas se han salvado, otras no. No hay ningún documento, ningún momento en que la Iglesia oficialmente haya dicho que alguien está condenado. Esto no quiere decir que la Iglesia niegue la existencia del infierno, se cree la existencia del infierno, que es la negación de Dios. La posibilidad de negar a Dios, claro que existe. Y el infierno existe. ¿Qué almas o qué personas están ahí? Solamente lo sabe Dios. Pero tal persona, este personaje histórico, la Iglesia dijo, la Iglesia ni siquiera se ha pronunciado sobre Judas. No, se pronuncia sobre nadie. Quien se salva o quien se pierde, lo sabe solamente Dios. Y la Iglesia está como instrumento de salvación, como instrumento de salvación. Entonces, a tu pregunta, Rosario, ¿es verdad que las personas que aún conociendo a Dios lo niegan no se salvan? Habría que responder así. Yo te respondería reformulando la pregunta. ¿Es verdad que alguien puede negar realmente a Dios y condenarse? Y si no fuéramos libres, no existiría esa posibilidad, pero lo somos. Somos libres. Entonces tenemos que decir que sí existe esa posibilidad. Y de hecho, sabemos por fe que hay un ángel que era bueno, que se rebeló contra Dios y que optó por un gran no a Dios. ¿Qué pasa con cada persona? ¿Qué pasa con una persona que ha sido mala toda su vida? No sabemos, porque en el momento de la muerte se pueden producir muchos momentos de conversión, apertura. Lo que pasa entre un alma y Dios, solamente Dios lo sabe. Solamente Dios puede juzgar. Y aquí también me baso en esta respuesta para ampliar un poco. Cuando en la Iglesia, cuando el cristianismo condena los pecados. Cuando dice que algo está mal, dice que la acción está mal. Podrían decirme, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Una persona que mató está mal? Bueno, la persona que mató es una persona que hizo un acto que está malo y que es muy grave. Este acto sí lleva a la muerte, lleva a la perdición, pero esta persona se puede arrepentir, puede
expiar sus culpas, puede pedir perdón, puede arrepentirse, y la Iglesia no condena a la persona, condena al pecado, no condena al pecador, condena al pecado. El juicio de cada persona le corresponde a Jesucristo. Entonces, para cerrar la respuesta, ¿quién se salva, quién se pierde? Solamente lo sabe Dios. ¿Que hay una posibilidad? Sí, porque responder que no, decir que todos se salvan obligatoriamente sería negar la libertad. Otra pregunta es, ¿por qué hay personas que quieren creer pero no lo logran? Al final de este episodio hablábamos de ciertas actitudes, como exigencias. Para yo creer, me tienen que responder primero estas cosas, y tratamos de explicar con este curso que es un camino existencial, que las respuestas no llegan todas de golpe. Cuando yo estoy en una relación de amor con una mujer o de una mujer con un hombre, no llegan todas las respuestas de golpe, se encuentran en el camino, se van conociendo las personas. Yo sí creo en la palabra de Jesucristo, que Él dijo, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, pidan y se les dará. Yo sí creo firmemente que si alguien está buscando creer y está buscando a Jesucristo, lo va a encontrar. Me pregunta también Lucas, ¿cuál es la forma más correcta de evangelizar? Aquí yo cito al Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro en 2013, cuando dijo en la playa de Copacabana, no hay mejor instrumento para evangelizar a un joven que otro joven. Y aquí el famoso refrán, que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. El mejor modo de evangelizar es con el propio testimonio. Cuando ven a un cristiano libre, feliz, alegre, disfrutando la vida, amando a sus hermanos, convence. Mucho más que los argumentos, mucho más que las palabras. Pregunta la Isi, si como seres humanos somos seres religiosos, ¿por qué a veces nos cuesta tanto creer o entender ciertos misterios de la fe? La apertura religiosa del ser humano es la pregunta o la apertura a la trascendencia, al saber que hay algo más allá, al cuestionarse por el origen, por las preguntas de fondo. Esa es la estructura religiosa, la pregunta por el sentido último, la pregunta por Dios, que está en el corazón humano. Y es verdad que el corazón humano y la mente humana tienen la libertad, por decirlo así, de decir que no existe nada, porque no es una evidencia la pregunta o la respuesta sobre Dios, no es una evidencia en el sentido que lo puedo ver y tocar. Si Dios es Dios, tiene que estar necesariamente fuera de todo nuestro campo visual. No es como que cuando desarrollemos totalmente la técnica vamos a encontrar a Dios dentro de este mundo científico. No, si Dios existe, por esencia, tiene que estar fuera de este mundo, porque es el sentido que sostiene todo, está más allá. ¿Y por qué nos cuesta? Porque somos seres limitados, nos cuesta, pero lo podemos encontrar, y muchas veces lo encuentran antes que los grandes eruditos y los que nos complicamos mucho la vida, las personas sencillas. Al final, la gran apología del cristianismo es ver la vida resuelta, alegre, en medio de las dificultades de muchas personas que sí creen en Cristo. Bueno, yo creo que estas ya fueron todas las preguntas, creo que no hay más. Les agradecemos mucho. Mañana vamos a publicar en nuestro perfil de Instagram una sorpresa para la próxima semana, para que estén muy atentos. Les recordamos que todos los domingos subimos nuestro minuto de Evangelio en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, que comentamos el Evangelio del domingo, una frase del Evangelio del domingo para que nos sigan ahí. Y también estén muy atentos al perfil porque vamos a seguir publicando y avisando cuáles serán los próximos proyectos de introducción al cristianismo. Gracias por habernos escuchado, gracias por toda su paciencia, les pedimos perdón por nuestras limitaciones, por las cosas que no fueron tan buenas. Ponemos en las manos de Dios nuestros pobres esfuerzos, porque realmente fueron pobres, en un estudio muy sencillo, con medios muy modestos, un celular, un par de luces, pero tratamos de hacer el bien y ponemos todo nuestro esfuerzo en las manos de Dios, que Él sabe fructificar y sabe hacer milagros con nuestros pobres 5 panes y 2 peces. Alabado sea Jesucristo.